Es momento de actualizar las noticias aquí en El Mundo Ahora de France 24. Yo soy Juan Pupiales. Vamos con los titulares del día. La ventana para salvar al planeta se cierra, es la advertencia que lanzó el presidente Lula da Silva al inicio de la cumbre de líderes en la conferencia climática COP30 en la Amazonía brasileña. El mandatario confía en que la cita concluya en medidas concretas. Fue excarcelada la expresidenta interina de Bolivia, Yanine Áñez. La sentencia contra la antigua mandataria fue declarada nula por parte de la máxima instancia judicial del país. Nunca hubo un golpe de Estado, manifestó Áñez a las afueras del penal. Nancy Pelosi anuncia su retiro de la política, quien fuera la primera mujer en liderar la Cámara de Representantes en Estados Unidos y una prominente figura del Partido Demócrata por décadas, no buscará la reelección al término de su mandato como legisladora en 2027. Tenemos un reporte. En directo A nos vamos a la Amazonía brasileña. La ciudad portuario de Belém de Pará acoge la cumbre climática COP30 con presencia de una treintena de jefes de Estado y gobierno. France 24 estaba presente en la cita y conectamos con nuestra enviada especial María Clara Calle para hablar de la cumbre de líderes. Lo abordamos en minutos. Comenzamos. La noticia del día está en Belém de Pará, en la Amazonía brasileña, en donde comienza este jueves la cumbre de líderes de la COP30, la conferencia climática de Naciones Unidas, que en esta ocasión recibe a una treintena de jefes de Estado y gobierno. Esta reunión de líderes es una antesala de un foro que se extenderá desde el 10 y hasta el 21 de noviembre y del que el presidente Lula da Silva quiere conseguir acuerdos concretos. El mandatario ofreció un discurso en esta jornada e hizo un llamado de alerta a la comunidad internacional para tomar medidas en un momento en el que el tiempo no es un factor a favor. También se dirigió a la audiencia el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Los escuchamos. Ya no es momento de negociaciones, es momento de implementación, con seguimiento independiente, desembolso más rápido y términos que reflejen la vulnerabilidad, incluyendo alivio de la deuda. Y tercero, los países en desarrollo deben salir equipados con un paquete de justicia climática que brinde equidad, dignidad y oportunidades. La ventana de oportunidades para actuar se está cerrando rápidamente. El cambio climático es el resultado de las mismas dinámicas que a lo largo de los siglos han fracturado nuestra sociedad entre ricos y pobres y han moldeado el mundo. Nuestra sociedad entre ricos y pobres y cindido el mundo entre países desenvolvidos en desarrollo. Pasamos a Bolivia porque en las últimas horas salió de una prisión de La Paz la expresidenta interina Yanine Áñez. El juicio por el cual había sido condenada fue declarado nulo ayer por parte del Tribunal Supremo de Justicia. Han sido más de 4 años entre rejas para Áñez, quien fue procesada por haber asumido de manera ilegal el poder tras la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. El argumento al que recurrió la Corte para anular su sentencia fue que a la antigua mandataria le correspondía un juicio de responsabilidad en el Congreso por el cargo que ostentaba. Áñez expresó a la salida del penal que jamás hubo un golpe de Estado. Más noticias de América. En Estados Unidos, tras casi 40 años en el Congreso, la demócrata Nancy Pelosi anunció que no va a buscar la reelección como legisladora en los comicios de medio término del próximo año. Ella fue la primera mujer en presidir la Cámara de Representantes. Para profundizar, conectamos en Washington, D.C. con nuestra corresponsal Natalia Cabrera. Natalia, Pelosi es considerada como la mujer más poderosa de la política de la Unión Americana. ¿Qué representa la figura de ella, no solo para el Partido Demócrata, sino para todo Estados Unidos? Hola Juan, sí, a sus 85 años Nancy Pelosi dijo que no se va a presentar a la reelección para estas elecciones de medio término para representar a la ciudad de San Francisco y pone fin así a una trayectoria de más de 40 años, de casi 40 años y un fin a una carrera política sin precedentes en Estados Unidos que comenzó y despegó de hecho en 1987 cuando ganó
las elecciones especiales para uno de los distritos demócratas más seguros de todo el país, en los que no han perdido los demócratas desde 1949. De hecho, ella ha representado a esta ciudad californiana durante tiempos turbulentos que van desde, por ejemplo, la crisis del VIH, pasando por el matrimonio, la aprobación del matrimonio igualitario y también el ascenso de las compañías tecnológicas que tienen su nido allí en California, en Silicon Valley, y también durante la polarización extrema en Estados Unidos. De hecho, se convirtió casi en una antagonista del presidente Donald Trump. Ella lideró estos dos procesos de impeachment o de juicio político con miras a la destitución del presidente durante su primer mandato, y también lideró e impulsó esta investigación sobre el ataque al Capitolio por parte de los seguidores de Donald Trump, lo cual el 6 de enero de 2021, lo cual la hizo convertirse prácticamente en blanco de estos ataques y teorías conspirativas del movimiento Make America Great Again, que de hecho llevaron a que un hombre atacara a su esposo en su casa, un hombre que llegó buscándola a ella, de hecho preguntando dónde está Nancy, y envió a su esposo al hospital con una fractura de cráneo. De hecho, entre el legado de Pelosi, de hecho, está la cohesión demócrata. Ella logró la cohesión para la aprobación en 2010 de la ley de salud asequible, Obamacare, así como en 2022 una ley en contra de la inflación. Es conocida en el Capitolio por justamente lograr imponer su voluntad, movilizar las voluntades de los demás a través de la persuasión y también del miedo al castigo. De hecho, por ejemplo, ella fue la que lideró detrás de cámaras, detrás de bambalinas, todos estos esfuerzos para que el ahora expresidente, en su momento presidente Joe Biden, renunciara a la candidatura del Partido Demócrata en las elecciones del año pasado. También ella había renunciado ya a ser la líder de los demócratas en el Capitolio después de las elecciones de medio término de 2022. En ese momento ella había dicho que era que le daba paso, que era momento para las nuevas generaciones, pero continuó con un papel extraño que es poco típico para los presidentes de la Cámara de Representantes, como presidente emérita, haciendo algunas campañas. Por ejemplo, lideró la campaña en contra del gran y hermoso proyecto de ley del presidente Donald Trump, y asesora constantemente a los líderes demócratas en el Senado. También esta renuncia de Pelosi pues tiene lugar después de las elecciones del martes, en las que de hecho el estado de California votó y aprobó redibujar los mapas de los distritos electorales, que le da justamente a California la posibilidad de tener más representantes en el Congreso, y lo consolida este estado como el mayor bastión demócrata del país. Y ella lo que dijo, de hecho, ella apoyó toda esta campaña para redibujar estos mapas, pero lo que dijo de todas maneras es que si ella se presentara a la reelección en las elecciones de medio término en 2026, sería reelecta. Natalia Cabrera desde Washington, gracias. Vamos a Colombia. Este jueves se cumplen 40 años de la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19, una operación que, junto con una controvertida retoma por parte del ejército, dejó un saldo estimado de unos 100 muertos, incluyendo a los magistrados que por esa época debatían el tratado de extradición a Estados Unidos en medio de la guerra contra Pablo Escobar. 28 horas de horror, de las cuales nos habla Samuel Salgado Castro. 6 de noviembre de 1985. Hay escenas de guerra en el epicentro de la capital colombiana, Bogotá. Empezaban 28 horas de uno de los hechos más violentos de la historia moderna del país suramericano. La guerrilla del M-19 secuestró a cerca de 300 personas dentro del Palacio de Justicia. Luego, el ejército retomó el control con un saldo incierto de víctimas. Estimaciones oficiales y organismos especializados en el conflicto colombiano señalan que más de 100 personas murieron y otras decenas más desaparecieron. 40 años después, las familias de las víctimas aún exigen justicia. Como Amelia Mantilla, su esposo, el magistrado Emiro Sandoval, murió en el atentado. Sus restos no han aparecido. La fiscalía nos dijo que lamentablemente en esos restos que encontraron, que no eran 2, sino 3 muestras, no correspondían a Emiro. Empieza, digamos, la lucha cuando uno
se da cuenta que no es cierto que lo que visitamos durante tantos años era Emiro, sino que es un desaparecido, como los desaparecidos del Palacio de Justicia. Aunque hay sentencias judiciales de Colombia y tribunales internacionales, no existe un relato unificado de qué fue lo que pasó. Algunas víctimas argumentan que el Estado fue el mayor responsable de la tragedia. Quizás la intención de la fuerza pública no era precisamente la de rescatar a los rehenes, ni mucho menos defender la democracia. Estamos hablando de 35 guerrilleros versus 5.300 hombres de la fuerza pública. Y bueno, y el desenlace pues es fatal, no solamente en términos de vidas humanas, que terminó siendo entre 100 y 107, ni siquiera hay un número oficial. Una pelea por la memoria que está en el centro del debate político bajo la presidencia de Gustavo Petro, exmiembro de la guerrilla del M-19. Cambiamos de tema. 3 semanas después del robo en el Louvre, el Tribunal de Cuentas francés ha publicado un informe sobre la seguridad general del museo. El documento redactado antes del hurto sostiene que el museo priorizó proyectos vistosos frente al mantenimiento de sistemas críticos, debilitando la seguridad del lugar. Veamos. Incrementar la seguridad y cambiar el orden de prioridad. Ese es el resumen de un informe que el Louvre estaba esperando y que se redactó antes de que los ladrones se llevaran joyas reales. En un documento de 154 páginas, el Tribunal de Cuentas de Francia señaló múltiples problemas en la gestión del Louvre desde 2018. La Cour fait le constat. El tribunal consideró que el museo había dado prioridad a medidas visibles y atractivas en perjuicio del mantenimiento y la renovación del edificio y de las instalaciones técnicas, en particular la seguridad. Según el tribunal, el museo ha sido demasiado lento a la hora de modernizarse. Afirmó que no priorizó la seguridad a pesar de que se habían señalado deficiencias en una auditoría anterior. El año pasado, el 39% de las salas del museo estaban equipadas con cámaras. Le Louvre n'aura investi. Para el periodo de 2018 a 2024, el Louvre invirtió solo 3 millones de euros en su plan de seguridad, y eso significa que solo destinó el 4% de los 83 millones de euros estimados que se consideran necesarios. Estimé a 83 millones de euros. El informe también recomienda que el museo reduzca sus adquisiciones de obras, aumente el precio de las entradas, renueve sus plataformas digitales y realice cambios en la forma de operar. La gestión del museo más grande y más visitado del mundo solo puede juzgarse de manera justa si este juicio se basa en una perspectiva a largo plazo. Tras el robo, la directora del Louvre, Laurence Descartes, declaró ante el Senado francés que los planes de seguridad del museo no habían sufrido retrasos. Para debatir el informe y la gestión del Louvre, se ha convocado una reunión de emergencia del Consejo del Museo. Mientras tanto, en Bélgica, el gobierno anunció un refuerzo en las labores de vigilancia de su espacio aéreo, luego de los varios avistamientos de drones sobre aeropuertos y bases militares. Todo esto en un contexto de tensiones con Rusia. Desde Bruselas, nuestra corresponsal Esther Herrera nos entregó más detalles previamente. Bélgica convocó hoy una reunión de emergencia con su Consejo de Seguridad Nacional para analizar el reciente avistamiento de drones dentro de su espacio aéreo. Tras la reunión se ha decidido poner en marcha un plan de emergencia para poder detectar, neutralizar y, si hace falta, también adquirir nuevos sistemas antidrones para hacer frente a la grave situación, asegura el gobierno. Además, se comprometen a que el nuevo sistema de vigilancia de drones, especialmente en zonas muy sensibles, sobre todo infraestructuras militares, pueda estar operativo antes de finalizar el año, ya que hasta ahora no lo estaba. También se pidió una propuesta europea concreta para hacer frente a una situación que es cada vez más grave y afecta a cada vez más países europeos. Es que además en el caso de Bélgica no solo se tuvo que cerrar el espacio aéreo durante varias veces a principios de esta semana, especialmente porque afectaba al aeropuerto internacional de Bruselas, sino que también se han avistado drones en infraestructuras militares, algunas de ellas vinculadas a la OTAN. El gobierno belga admite que se trata de una acción
bien orquestada, probablemente por parte de agentes externos, y de hecho los servicios de inteligencia belgas sospechan que Rusia está detrás. Además, hay que tener en cuenta, todo esto se está produciendo en un momento de una grave crisis en Bélgica debido a la falta de presupuestos que hace tambalear al gobierno federal del país después de varias reuniones. El primer ministro belga, Bart De Wever, y después de varias consultas ha decidido que va a proponer unos nuevos presupuestos antes de finalizar el año, y si no hay un consenso, entonces dimitirá. El tifón Kalmagi sigue con su paso por el sudeste asiático y en las últimas horas tocó tierra en Vietnam, luego de un saldo de más de 100 muertos en Filipinas. La tormenta arribó al país con lluvias torrenciales y fuertes vientos y se reportan al menos 3 pescadores desaparecidos en la isla de Luzon. Más de 570,000 personas han sido evacuadas en el país. Repasemos más ahora acerca de los destrozos que Kalmagi dejó en Filipinas. Estas imágenes muestran parte de la destrucción causada por el tifón Kalmagi. Tras la tormenta, a los residentes solo les queda buscar entre los escombros y llorar a sus muertos. Esta habitante del municipio de Liloan perdió a su hermana en las inundaciones. Mi hermana, que tiene una discapacidad mental, estaba dentro de su habitación. Intentamos forzar la puerta de su dormitorio, pero no se abría. Intentamos abrirla con un cuchillo de cocina y una palanca, pero no se movía. Intenté golpear la puerta, pero seguía sin abrirse. Lo intentamos hasta que el agua subió mucho, hasta por encima de nuestras cabezas. Las inundaciones arrasaron la provincia de Cebú, destruyendo hogares. La población local dice que las autoridades podrían haber hecho más para advertirles del peligro. Creo que el gobierno local fue muy ineficaz. No estábamos preparados. Podrían habernos avisado como mínimo y así nos hubiéramos podido preparar. Se podrían haber evitado muertes. Sé que murió mucha gente. Después de causar estragos en Filipinas, el tifón Kalmagi llega a Vietnam. La región no es ajena a los tifones. Filipinas ha sufrido unos 20 esta temporada y podría enfrentarse a entre 3 y 5 más antes de que termine el año. Actualmente, otro tifón potencialmente aún más fuerte, la tormenta tropical Phung Wong, avanza hacia el país. Llegó el momento de Directo A. Como les venimos contando, más de 50 líderes mundiales se reúnen en la ciudad de Belém de Pará, en la Amazonía de Brasil. En la antesala de la cumbre climática COP30, en ese lugar se encuentra nuestra enviada especial María Clara Calle. María Clara, bienvenida. ¿Cómo se percibe la ausencia de Estados Unidos en esta cumbre de líderes? Pues como bien lo dices, aunque ausente, Estados Unidos sigue siendo el protagonista en esta cumbre climática. Y es que es la primera vez en 30 COPs que Estados Unidos no envía una delegación de alto nivel, en contraste con los 250 delegados que enviaron el año pasado a la COP29 en Bakú. Y el presidente Donald Trump tampoco vino al encuentro en Belém. Su ausencia y su negacionismo de la crisis climática hizo que los líderes reunidos a mis espaldas hicieran un llamado a la cooperación y al multilateralismo. Y quien quizás mejor lo supo aprovechar fue China. El enviado especial aquí a Belém dijo que la gobernanza global sobre el clima está entrando en una etapa crítica, por lo que dijo que se debían dejar abiertas las puertas de la cooperación y continuar en lo que ellos consideran como el camino correcto, que es el de la transición energética. Este es un tema clave porque bajo el gobierno de Donald Trump se han congelado la mayoría de subsidios nacionales e internacionales a energías renovables, en contraste con China, que produce 1/3 de las energías limpias del planeta. Y los latinos también se refirieron a la ausencia de Estados Unidos en los diálogos. El anfitrión Luis Ignacio Lula da Silva señaló que existe una brecha entre la geopolítica y la emergencia climática y habló de fuerzas extremas que promueven las fake news, las falsas noticias. Ante esas falsas noticias, el chileno Gabriel Boric señaló que se necesita gobernanza y poder político para hacerle frente a esas mentiras y el negacionismo del cambio climático. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, sí dijo el nombre propio de Donald Trump, alegando que Trump está mintiendo y que lo que hay que hacer es dejarlo solo y olvidarlo. Aunque olvidar a Estados Unidos en cuestiones de clima es difícil,
Pues una vez entre en vigor su retiro del Acuerdo de París, todo el planeta podría aumentar su temperatura 0,1 grados Celsius, según el Programa de Medio Ambiente de la ONU. Esto ante las inacciones de Estados Unidos. Tenemos que hablar también, María Clara, cómo no, de Brasil, que tiene ese papel fundamental por ser el anfitrión. ¿Cuáles son esas ideas que está impulsando y qué recibimiento han tenido hasta ahora? Sobre el recibimiento todavía falta tiempo, pues apenas es el primero de los 2 días de la cumbre de líderes y la COP oficialmente comenzará el 10 de noviembre. Sin embargo, hasta ahora las promesas se han quedado más en palabras que en acciones. Por ejemplo, una de las banderas centrales de Luis Ignacio Lula da Silva es el lanzamiento del Fondo de Bosques Tropicales para Siempre, que aspira a conservar las selvas tropicales del planeta. Al respecto, el príncipe William señaló aquí en Belém que respaldan esta iniciativa. Sin embargo, el gobierno británico, liderado por Keir Starmer, señaló justo antes de la COP que por ahora no van a invertir en el fondo, a pesar de que sí se esperaba de esta manera. Las finanzas británicas estarán priorizadas al crecimiento interno y el mejoramiento de la vida local, según dijo el propio primer ministro. Incluso aquí en Belém, Keir Starmer ni siquiera mencionó el Fondo de Bosques Tropicales para Siempre en su alocución. Mientras que el propio ministro de Hacienda de Brasil está bajando las expectativas. Al inicio se esperaba que el fondo comenzara con un monto inicial de 25.000 millones de dólares. Ahora el funcionario dice que se necesitan al menos 10.000 millones. Otra de las banderas de Lula es la lucha contra la pobreza y el hambre, y que viene de tiempo atrás esa lucha, pues en el G20 que acogió Brasil el año pasado, Lula logró que se creara una alianza global para combatir estos dos fenómenos. Y aquí en Belém espera que se firme una declaración para ligar la pobreza y el hambre con la lucha climática, partiendo de la desigualdad, de que en los países más pobres es donde quizás se ven más los impactos de los climas extremos. Pero por ahora esa declaración de Belém sobre la lucha contra el hambre y la pobreza solo tiene una firma, la de Brasil. Ese es el reto, conseguir medidas concretas. Ya lo vaticinó el presidente de Brasil, Lula da Silva. María Clara Calle, enviada especial de France 24 en Belém de Pará. Gracias por este reporte. Continuamos porque es momento de nuestro reportaje del día. 23 años después de obtener su independencia, Timor Oriental comienza un nuevo capítulo en su historia. Esta pequeña nación acaba de unirse a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, ASEAN, el bloque más influyente de la región. La medida, que se concretó durante la última cumbre celebrada en Kuala Lumpur, otorgó al Estado reconocimiento diplomático en su intento por dejar atrás su turbulento pasado y centrarse en el desarrollo. Estos jóvenes son la primera generación nacida en un Timor Oriental libre. Hoy conmemoran el referendo celebrado hace 26 años, en el que el 78% de los votantes eligió poner fin a la ocupación indonesia. Teníamos dos opciones, la independencia o autonomía. Elegimos la independencia y seguimos siendo independientes hoy. El aniversario es un momento de celebración para un país con una historia turbulenta, que incluye casi 300 años de ocupación portuguesa que terminó en 1975. En esta plaza de la capital, Dili, todas las miradas están puestas en imágenes de los 20 años de conflicto con Indonesia que llevaron a la independencia. Me siento feliz hoy, porque lo que veo en la pantalla me recuerda que todo eso quedó atrás. Ahora somos libres. Actores recrean el caos y el trauma causados por la represión indonesia. Casi 200.000 personas, una cuarta parte de la población, murieron durante los 27 años de ocupación de Timor Oriental por Indonesia. Una de las peores masacres ocurrió el 12 de noviembre de 1991, cerca de este cementerio. Simplicio era estudiante en ese momento. Cuando miré hacia atrás, vi a los soldados disparando. Al principio pensé que era solo para asustarnos, pero en realidad estaban disparando directamente contra los manifestantes. Vi a mucha gente caer a mi alrededor. Ese día murieron al menos 250 timorenses. La tragedia marcó literalmente a Simplicio,
después de que soldados indonesios le cortaran una oreja. Les dije, pueden llevarse mi cuerpo, mi alma, pero no me quitarán la independencia. Las tropas indonesias aplastaron las protestas y silenciaron a los opositores mediante desapariciones forzadas, violaciones y encarcelamientos. Simplicio estuvo detenido 2 años y fue torturado en esta prisión, que hoy es un museo. Los responsables nunca han sido llevados ante la justicia. Libre y la venganza. Timor es libre. No hay necesidad de odio ni venganza. Nuestra relación con Indonesia debe seguir siendo buena. Tenemos que dejar el pasado atrás. A pesar del pasado violento del país, los líderes de Timor Oriental promueven la reconciliación. Saben que deben mejorar las relaciones con Indonesia, su poderoso vecino. Timor Oriental, donde 2/3 de la población son menores de 30 años, es ahora una democracia estable. Una historia de éxito poco común para un país joven. Se encuentra entre los mejores países de la región en libertad de prensa. Este periódico critica con frecuencia al gobierno timorense. Esta portada trataba sobre la burocracia, que es demasiado abundante en nuestras instituciones. Era un obstáculo para la adhesión de Timor Oriental a la ASEAN. Timor Oriental finalmente se ha unido a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, 14 años después de solicitar su ingreso. Ahora forma parte del bloque político y económico más influyente del sudeste asiático. Tras esperar tanto tiempo para entrar, Timor Oriental está decidido a aprovechar su estatus para atraer inversores y aumentar las exportaciones, entre ellas el café, expuesto en esta feria internacional. Los productos locales son más baratos aquí, así que en Brunei podemos venderlos a un precio más bajo. El gobierno de Timor Oriental está apostando fuertemente por la ASEAN, un mercado libre de más de 600 millones de personas. Aprendemos de otros países como Camboya y Vietnam. Cuando ellos lograron la adhesión a la ASEAN, su economía creció muy rápido. Los desafíos son enormes. Las reservas de petróleo, uno de sus pocos recursos naturales, están casi agotadas. Timor Oriental también carece de infraestructura, industria y mano de obra calificada, y la pobreza es generalizada. En las colinas de Dili, los residentes luchan por llegar a fin de mes. Inmaculada depende del salario de su esposo, $115 al mes, el salario mínimo. $115 al mes apenas alcanzan para comprar comida. Pero es imposible comprar algo más. 7 de cada 10 familias en Timor Oriental viven por debajo del umbral de pobreza y casi la mitad de los niños menores de 5 años sufren desnutrición. Tras perder su empleo, Inmaculada piensa seguir el camino de muchos timorenses y emigrar a Australia. Mi sueño es ir al extranjero. Me gustaría trabajar aquí, pero no hay oportunidades. Por eso quiero irme. ¿Quedarse o marcharse? Ese es el dilema que enfrenta la población del país más joven de la región. Concluimos así este primer bloque informativo, pero los invito a que se queden aquí en esta pantalla. La información continúa aquí en France 24 y en El Mundo Ahora. Bienvenidos a un nuevo episodio de Medio Ambiente por France 24. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, contaminación, las crisis de un planeta en peligro. Hablemos ahora de las consecuencias, porque el petróleo contaminó la fuente de agua que abastece a más de 500,000 personas en Ecuador. Ante estos desafíos ambientales, surgen soluciones creativas. Descubra las salidas sostenibles para un planeta resiliente. Acompáñenme en la crónica de Medio Ambiente en France 24 y en France24.com.